a iniciar con la predicación de esta mañana, disculpen hermanos ahí por el micrófono. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Si tienen sus Biblias y gustan acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo número 35 al versículo número 36. Vamos a iniciar con la exposición de la palabra de Dios en Juan, capítulo número 6, versículo número 35, versículo número 36. El título de la exposición de esta mañana es Jesús, la comida para la vida eterna, o también podría ser Jesús el pan del cielo, o también pudiera decir Jesús el verdadero maná que descendió de los cielos para dar vida eterna. Juan capítulo número 6, versículo 35 al versículo número 36. Vamos a leer estos dos versos para hacer una oración y que Dios bendiga este tiempo en que vamos a estar nosotros exponiendo su palabra y que vamos a estar nosotros escuchando su palabra. Es el tiempo de la exposición de la palabra de Dios, donde vamos a exponer lo que dice el texto y no tanto nuestras propias imaginaciones o nuestras propias ideas. Así que vamos a leer. ¿Gustan ponerse de pie, por favor, para mayor reverencia? Juan capítulo número 6, solamente vamos a leer dos versos, y esta es una gran declaración para todo aquel que cree en esta gran declaración. Tiene grandes beneficios. No son beneficios temporales esta declaración, sino que son beneficios eternos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo número 35 y versículo número 36. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo número 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, damos gracias por su palabra que vamos a estar exponiendo. Pedimos que nos capacite, que nos ayude, no solamente para hablar fielmente su palabra, sino también para escuchar, para ponerla por obra, para dar un mayor agradecimiento, para una alimentación espiritual para nuestras vidas, que podamos seguir creciendo en conocimiento, que podamos seguir creciendo en santidad. Gracias le damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que es el pan del cielo que bajó para traernos vida y una vida eterna. Porque se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su lugar, su asiento. En esta ocasión vamos a estar exponiendo una gran extensión del capítulo número 6 del Evangelio de Juan, donde encontramos una de las primeras declaraciones de estas grandes frases que encontramos en los Evangelios, y esta es la primera que encontramos en el Evangelio de Juan, la palabra yo soy. Y el Señor Jesucristo va a través de ejemplos, a través de metáforas, Él va a explicar verdades espirituales. Una de ellas es la que vamos a estar nosotros exponiendo: yo soy el pan de vida, Juan capítulo número 6, pero encontramos en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Encontramos en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Encontramos en el capítulo número 11, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo número 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el capítulo número 15, yo soy la vid verdadera. En esta ocasión vamos a estar meditando en esta gran declaración que acabamos de leer en el verso número 35,
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Así que vamos a tener 3 objetivos, hermanos. Número 1, primer objetivo: ¿qué significa la frase de lo que vamos a estar nosotros exponiendo? ¿Qué significa la frase comer a Jesús y beber su sangre? ¿Es acaso que es algo literal o es acaso que es algo espiritual? El Señor Jesucristo va a transmitir a través de esta declaración una verdad esencial, una verdad esencial. Si usted quiere ser perdonado de sus pecados, si usted quiere obtener la vida eterna, es necesario comer a Jesús, es necesario comer su cuerpo, es necesario beber su sangre. Los primeros cristianos en la historia de la iglesia fueron acusados falsamente de practicar lo que conocemos hoy como el canibalismo, pero no tiene nada que ver con eso, sino es un trasfondo espiritual. El segundo objetivo de esta predicación, de esta exposición, es que usted pueda descubrir en las palabras que vamos a estar nosotros exponiendo el estado natural de todo ser humano, el estado natural. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, vemos que ese estado es una incapacidad moral para buscar al Dios verdadero, para encontrar al Dios de la Biblia. Y el Señor Jesucristo nos va a explicar por qué los judíos, o por qué una gran mayoría del pueblo, aunque veían las grandes señales, aunque veían las grandes declaraciones, aún así no le creían, más bien lo estaban rechazando. Y es lo que queremos nosotros ver en este texto, que se necesita la gracia inmerecida de Dios para poder acercarnos al Dios verdadero, para encontrar misericordia y para encontrar como fin la vida eterna. Y por último objetivo es que podamos nosotros conocer los grandes beneficios de comer a Jesús y de beber su sangre. Hay grandes beneficios, no son beneficios temporales, más bien son beneficios que permanecen para vida eterna. Así que cuando nosotros leamos la frase yo soy el pan de vida, comer el cuerpo, beber su sangre, mis hermanos, el Señor Jesucristo está hablando de forma metafórica, no está hablando de forma literal, no está hablando de forma física. Y la gran pregunta es: ¿qué significa entonces comer a Jesús? ¿Qué significa beber su sangre? Y la respuesta se las doy de inmediato: significa creer en Él, creer en lo que Él es y creer en lo que Él ha hecho, creer en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versos, versículo número 35, versículo número 36, es necesario situarlos en su debido contexto. Porque el Señor Jesús les dice, a pesar de que les dice esta gran declaración abiertamente, directamente: yo soy el pan de vida, yo bajé del cielo para traer redención, para traer beneficio a los pecadores, o para traer beneficio a la iglesia, o para traer beneficio a los escogidos, o para traer beneficio al pueblo de Dios escogido antes de la fundación del mundo. Es necesario situar el contexto, porque el Señor Jesús en el 36 dice: mas os he dicho que aunque habéis visto mis señales, aunque habéis sido testigos de los prodigios mayores que Moisés, aunque habéis sido testigos de estas declaraciones que ningún otro ha hecho, ustedes no me creen. Y vamos a explicar pues brevemente el contexto. Y el contexto, mis hermanos, está situado en la región de Capernaum, o en la ciudad de Capernaum, pero fuera del lugar donde fue descrito estas palabras. El contexto es importante, porque una gran multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo. Una serie de milagros, una serie de manifestaciones Él había desplegado entre los hombres, y eso causó una gran expectativa, eso causó una
una gran admiración, porque el Señor Jesús, siendo verdadero Dios y siendo verdadero hombre, estaba haciendo despliegue de su poderío, de su majestad, y eso estaba causando gran atracción, grandes multitudes. No eran 10, no eran 100 personas, eran por lo menos unas 20,000 personas que estaban siguiendo los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos en el pasaje que vamos a estar exponiendo que Jesucristo, siendo Dios, conocía las intenciones, conocía los propósitos de todos los que le estaban siguiendo, y Él no es mentiroso para decirles la verdad a toda esa multitud. Y el Señor Jesucristo tiene que revelar los motivos por los cuales la multitud está siguiéndolo. Solamente un grupo pequeño, un remanente fiel, estaba siguiéndolo de una manera correcta. ¿Cuáles eran estas grandes manifestaciones que encontramos en este evangelio, en el evangelio según San Juan? En el capítulo número 2, estamos nosotros familiarizados porque nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios, estamos familiarizados con sus milagros. Los milagros que encontramos en los evangelios tienen un propósito principal: declararle a las personas que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que tiene autoridad, Él es el Hijo del Hombre, Jesús es el verdadero maná del desierto, Jesús es el que va a traer redención al pueblo escogido por gracia. Y los milagros fueron sorprendentes. En el capítulo 2, del versículo número 1 al 11, encontramos a Jesús convirtiendo el agua en vino en el contexto de una boda. En el capítulo 4 encontramos a Jesús sanando al hijo de un oficial del rey que estaba a punto de morir por causa de la temperatura. Jesús, con solamente decirlo, ese hijo había sido librado de la muerte. En el capítulo número 5, versículo 5 en adelante, Jesús ha sanado a un hombre que tiene 38 años de estar en cama paralítico. Y en el capítulo número 6, del verso 1 al verso 15, Jesús hace una gran demostración de alimentar a más de 5,000 personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Ese es el despliegue que nuestro Señor ha estado mostrando al pueblo judío. Sin embargo, y esto es muy interesante, Jesús no se fía de tener grandes multitudes siguiéndolos. Nada de eso puede, como decimos en el día de hoy, causar gran admiración. Si nosotros en el día de hoy encontramos megas iglesias, pues puede causarnos cierta admiración. Pero Jesús no se fiaba de las multitudes, puesto que Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Así que Jesús va a confrontar a la multitud y les va a hacer, Jesús va a ser sincero. Ellos están siguiendo porque es algo sorprendente ser testigos de los grandes milagros. Es algo sorprendente. Un milagro es algo extraordinario. Es algo sobrenatural, es algo que no se ve, y cuando alguien es testigo de un milagro, la primera reacción es admiración, la primera reacción es seguir, porque ese hombre está desplegando mayores milagros que los que Moisés había desplegado. Pero después, hermanos, las grandes multitudes no están siguiendo a Jesús por ese despliegue del poder, sino que ahora están siguiendo a Jesús porque los ha alimentado, les ha llenado su estómago o les ha satisfecho el ansias de comer o sus apetitos. Entonces, el beneficio del último milagro es la alimentación de los panes y de los peces. En ese contexto, Jesús les va a explicar que existe una comida que no perece. Existe una comida que si se come
tiene grandes beneficios, y esos grandes beneficios es el perdón de los pecados y como fin la vida eterna. Jesús va a comparar pues la alimentación física de más de 5,000 personas. Fueron 5,000 varones, los evangelios registran el número de 5,000 varones, pero esos varones no estaban solos, andaban probablemente con sus familias, así que pudiera haber sido unos 20,000 personas. Es impresionante, 20,000 seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús se para enfrente de la multitud y les revela los motivos por los cuales ellos le están siguiendo. Por ejemplo, en el versículo número 24, Juan capítulo 6, del 22 al 24, sus Biblias tienen unos títulos que dice: la gente busca a Jesús. Y tenemos nosotros que preguntarnos por qué las personas, estas grandes multitudes, estaban siguiendo al Hijo de Dios. Dice el verso 24: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Grandes milagros. Y uno de los más sorprendentes: ha alimentado a 20,000 personas. Como quiera, puede alimentar por todos o por muchos años a la nación de Israel, pero ese no era el propósito. Más sin embargo, la gente estaba buscando al Mesías por propósitos terrenales, por beneficios terrenales. Y en el verso 25, vean lo que dice el Señor Jesucristo: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Verso número 26, respondiendo Jesús y les dijo: de cierto, en verdad. O sea, cuando nosotros encontramos en el texto bíblico esta frase que se repite, de cierto te digo, lo que Jesús está queriendo transmitir es: presta mucha atención a lo que te voy a decir. En verdad, de cierto te digo, en verdad te digo. Y dice el versículo número 26: os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ya habían pasado para muchos, las de moda, podríamos decirlo así, las señales. Dice: sino por la comida que de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí pueden ver ustedes aquí esta declaración de nuestro Señor Jesucristo? Las bodas, el agua se ha convertido en vino. Bueno, eso creó una gran fama. El Señor Jesucristo sana al hijo de una autoridad importante. Eso creó fama, pero el beneficio lo han recibido pocos en las bodas. El beneficio lo ha recibido poco. Es un hijo que estaba enfermo de fiebre, a punto de morir. Hay otro beneficio de un grande milagro: 38 años, un hombre paralítico, desamparado, no había quien lo llevara a la fuente de Siloé para ser sanado. Mas sin embargo, Jesús lo declara sano. Pero ahora el beneficio era un poco grupal. Había alimentado a más de 5,000 hombres. Se estima que a lo mejor probablemente 20,000 personas, pero Jesús es claro: ustedes no me buscan, ustedes me buscan porque comisteis de mi alimento, un alimento terrenal, comisteis pan y os saciasteis. Vamos a ver entonces, hermanos, en este contexto, vamos a ver la primera parte de esta exposición, y si usted gusta anotar, versículo número 27 al versículo número 34, Jesús utiliza el milagro de la alimentación de los panes y de los peces para transmitir una verdad. Él va a comparar la comida terrenal y va a comparar la comida celestial. De eso es lo que trata el versículo número 27 al versículo número 34.
Jesús pues está introduciendo a su audiencia una enseñanza espiritual basada en un milagro, podemos decir un milagro terrenal, que es la alimentación de más de 5,000 personas. Todos nosotros como seres humanos sabemos que el comer y el tomar agua es necesario para nuestra supervivencia. Podemos nosotros durar sin comer, 72 horas o un poco más y no pasa nada, pero dejar de beber, dejar de tomar agua ya es sentencia, ya puede ser sentencia de nuestra integridad o sentencia de muerte. Lo que el Señor Jesús pues quiere transmitir es que la comida terrenal trae ciertos beneficios, pero mayores beneficios es la comida celestial. Así que vean en sus Biblias, en el verso número 27 hasta el verso número 34, dice el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece. Y aquí podemos nosotros apreciar que la comida terrenal perece. El maná en el desierto perecía día a día. No tenían que estar guardando el maná, no tenían que estar guardando la carne, las aves, porque se engusanaban. Tenían que estar los israelitas dependiendo en absoluto del favor inmerecido de nuestro Dios. Pero el Señor Jesucristo está haciendo comparaciones. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay una comida terrenal que es perecedera. Por más que uno se alimenta, la muerte tarde o temprano lo alcanza. Por más que uno haga dietas, por más que uno se alimente lo más sano posible, tarde o temprano no va a ser impedimento en la buena alimentación para nuestra supervivencia eternamente, sino que nos alcanza la muerte. Pero hay una comida que permanece para vida eterna, y dice el texto, verso 27, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y si usted fuera un judío y si usted tuviera un gran conocimiento de la ley de Dios, si usted no fuera un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar estas palabras, en automático crujirían sus dientes, porque los judíos sabían identificar en el libro de Daniel lo que significa la frase el Hijo del Hombre, y lo que la frase significa, este título que recibe nuestro Señor Jesucristo, es un título de rey, es un título de autoridad. Y cuando el judío escuchaba esto, podían ellos decir, y más bien lo dijeron, ¿cómo es posible que este hijo del carpintero que nosotros conocemos, cómo es posible que este hijo de María se adjudique el título de hijo de hombre? Y los judíos que estaban en contra de nuestro Señor crujían sus dientes de coraje, porque se hacía igual a Dios. Dice el texto, verso 27, la cual, o sea, esa comida, la cual el Hijo del Hombre, el que tiene autoridad absoluta, el que tiene autoridad suprema, el Hijo del Hombre se las va a dar, porque eso es lo que se ha acordado entre Dios Padre y Dios Hijo. Así que, hermanos, esta comparación es muy clara. La comida terrenal perece, la comida que baja del cielo permanece. Una comida no evita la muerte, pero la comida que baja del cielo promete vida eterna, promete beneficios eternos. Así que Jesús capta la atención. A cualquiera de nosotros captaría la atención de un hombre que ha desplegado milagros, un hombre que ahora ha declarado que él tiene una comida que no es perecedera, es una comida de eterna vida, de eterna vida. Entonces eso causa
causa una gran expectación o la multitud presta oído y ellos formulan la siguiente pregunta, versículo número 28 de Juan capítulo número 6. Versículo número 28. Juan capítulo número 6, verso número 28. Entonces le dijeron, y esta es la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En esta pregunta el Señor Jesucristo se entera de que no han entendido las palabras que son palabras espirituales. Palabras espirituales. Los judíos tenían un gran problema y el problema era que ellos se veían capaces de guardar los mandamientos y capaces de guardar todo el rito religioso de Moisés. Si usted, Jesús, está diciendo que tiene una comida que permanece para vida eterna, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y lo que Jesús está diciendo en esta parte no es lo que ustedes puedan hacer para alcanzar la vida eterna. Ustedes, prácticamente el Señor les está diciendo, ustedes no alcanzan la justicia perfecta para encontrar y alcanzar la vida eterna. El Hijo del Hombre es el que viene a este mundo para cumplir perfecta justicia y poder otorgar ese alimento. Y encontramos un principio, hermanos, que la salvación es por gracia. La salvación no es por obras, no es por lo que yo tenga que hacer para alcanzar la benevolencia o para alcanzar el favor de Dios. Más bien es lo que tiene que hacer Dios a favor nuestro o a favor mío. Así que, ¿qué debemos de hacer? Dice la multitud, para poner en práctica las obras de Dios. La respuesta, hermanos, ante esa multitud, versículo número 28 y versículo número 29. Respondió Jesús, y aquí está lo que ellos deben de hacer. Ellos deben de hacer lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios que los judíos deben hacer? No pueden trabajar para alcanzar esa comida eterna. No pueden ellos guardar fielmente los mandamientos. Salen reprobados, salen culpables y ellos merecen la condenación eterna, al igual que nosotros cuando estábamos sin nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el trabajo que ellos deben de hacer? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra ¿de quién? Es la obra de Dios y no es la obra del hombre. La comida que baja del cielo, la comida que permanece, la comida que da vida eterna, la comida que te libra de la muerte eterna, es la obra de Dios y no es la obra de los hombres. Y eso es bien importante, porque lo que le corresponde al hombre es creer. Esa es la obra, verso 29, que creáis, pero que creáis ¿en quién? Que creáis en Él, o sea, en Dios, en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. No solamente creer en Dios, sino también creer en el que Dios ha enviado. Así que aquí vamos nosotros respondiendo al objetivo número 1. ¿Qué significa la frase comer de su cuerpo en el contexto de Juan 6? ¿Y qué significa la frase beber de su sangre? ¿Qué significa la obra que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que creer.
en la obra que ha hecho otro hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Tienen que creer en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso le corresponde al hombre, creer en el profeta que Dios ha enviado, en el alimento que bajó del cielo. Un alimento que permanece para siempre es lo que ha bajado del cielo. Versículo número 30 hasta el versículo número 34, hermanos, encontramos la incredulidad y el rechazo de la multitud. ¿Cómo se manifestó la incredulidad y el rechazo? Versículo número 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal, o sea, qué milagro, qué señal pues haces tú? ¿Para qué, hermanos? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? ¿Qué obra haces? Entonces es aquí cuando el pueblo judío trae en mente el milagro del maná en el desierto. Dice el verso número 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso número 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, escuchen con atención, voy a interpretarles lo que ustedes me están argumentando. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero hermanos, hay una incredulidad, hay un rechazo, porque le están pidiendo mayores señales al Mesías. Y creo que ha sido suficiente. Él ha transformado el agua en vino, Él ha librado de la muerte al hijo de un oficial, Él ha sanado a un paralítico que llevaba más de 38 años, Él ha alimentado a más de 5,000 personas. Pero aún en el verso 30, los judíos incrédulos, la multitud incrédula, no es suficiente. Le están pidiendo una mayor señal para poder creer. Y hermanos y amigos, aunque el Señor Jesús hubiera dado el doble de evidencia, el problema no estaba en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. El problema radica en el corazón del hombre. El problema radica en el corazón del hombre. Por eso nosotros somos testigos en ocasiones de que personas vienen a las iglesias cristianas a buscar un beneficio terrenal, y cuando por la gracia, por la misericordia común, Dios les responde de manera positiva, de cierta manera, estas personas ya no están en las iglesias, porque nunca va a ser lo terrenal suficiente para vencer el corazón incrédulo. Lo que se necesita para vencer la incredulidad es la gracia de Dios. Ningún milagro va a transformar un corazón muerto. Ningún beneficio temporal va a hacer que ese corazón sea transformado. Lo que transforma el corazón, lo que trae la regeneración en nuestras vidas es la gracia divina, la gracia que para nosotros es suficiente. Ellos estaban viendo las señales con sus propios ojos. Ellos estaban viendo a un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, decir: yo soy el Hijo del Hombre. Ustedes saben lo que significa esta frase, porque ustedes estudian a Moisés.
Ustedes estudian a los profetas. Yo soy la autoridad que ha venido del cielo y yo mismo voy a ofrecerme a ustedes como un alimento para que ustedes puedan tener vida eterna. Pero ellos siguen desacreditando o siguen minimizando las señales y los argumentos de nuestro Señor Jesucristo. Ya Moisés les había dicho a sus antepasados que vendría uno mayor que Moisés, que haría mayores milagros, pero ellos están obstinados por su corazón que está entenebrecido. Ellos apelan al maná en el desierto y Jesús les dice: esperen, no fue Moisés quien trajo el maná al desierto, fue el Padre que dio el maná y se beneficiaron, y he aquí el verdadero maná está delante de su presencia, y ustedes por su corazón incrédulo, incapacitado para reconocerme, no quieren y me están rechazando y rechazando. Y Jesús es misericordioso, porque vean, hermanos, la declaración abierta. Versículo número 35. Porque estos hombres, en el verso número 34, no entienden, porque en el verso 36 les dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. No logran entender que es un lenguaje espiritual. Ellos están aferrados al desierto todavía, a la provisión terrenal, pero viene una declaración que nosotros debemos de traer siempre en nuestra mente. Juan capítulo 6, versículo número 35, Jesús les dijo, o sea, en otras palabras, Él se presenta, Él saca sus credenciales, abiertamente les dice, verso 35, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida, soy el verdadero maná, que viene a traer vida, no temporal, sino beneficios eternos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Una vez más, Jesús está comparando. La comida es esencial para la vida. El agua es esencial para la vida. Yo soy esencial para la vida eterna. Creer en mí es esencial para después de la muerte no ser enviado, arrojado al castigo eterno. Creer en mí es necesario. Esta es la obra que ustedes deben de hacer o de creer. La obra que yo voy a hacer a favor de ustedes es lo que deben de creer. Crean en el que Dios ha enviado y crean en lo que yo voy a hacer en el sentido cronológico que encontramos en los evangelios. Es una declaración muy importante. La pregunta, hermanos, que les hago es si ustedes están creyendo en el que ha bajado del cielo y se declara ser el pan de vida, el que en mí cree, tiene vida eterna. Esa es la pregunta. ¿O será acaso que usted todavía no comprende el sentido espiritual de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son en este versículo número 35, los dos beneficios que encontramos? Nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Y esos beneficios lo que hablan es que en Jesús hay plenitud, que Jesús es suficiente. Porque se necesita comer y tomar agua para la vida, pero se necesita comer a Jesús, beber a Jesús, creer a Jesús para tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero en el verso número 36, Jesús es
sincero con ellos, les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Les he declarado, ustedes han sido testigos, mas sin embargo, como yo conozco sus corazones, 20,000 personas, uno a uno, ustedes no creen en mí. Ahora Jesús va a pasar a explicar el porqué de su incredulidad y porqué de su incapacidad. Versículo número 36 al versículo número 41. Y preste atención, hermanos, aunque no vamos a abundar en esta parte por cuestión del tiempo, pero preste atención, versículo número 37. Vean la explicación profunda de nuestro Señor Jesús. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Aquí hay esperanza para los creyentes. Aquí hay esperanza para los que creen. Y aquí nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la diferencia de los que creen y la diferencia de los que permanecen en incredulidad? Pues la respuesta es la gracia. Dios le da al Hijo, y el Hijo hace una obra de redención, y ninguno de ellos se perderá. Y estas son palabras profundas y palabras que nos dan a nosotros aliento. Dice el verso número 39, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que Jesús está explicando es que la gran mayoría no creen, pero hay un remanente que sí cree. Hay un remanente que tiene un corazón arrepentido. Jesús vino a salvar, a sanar, no a los sanos, sino a los enfermos, refiriéndose a sanar el pecado. Jesús trajo libertad espiritual y no tanto terrenal. Pero hermanos, ¿quiénes son los que creen? Porque Jesús está dando una explicación. Los que creen son los que han sido dados a Cristo por Dios el Padre. Ellos es un remanente fiel que ha venido a Jesús por su sola gracia. Y cuando ese remanente viene al Hijo, ninguno de ellos es rechazado por la gracia. La voluntad de Dios es que todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la esperanza que tenemos todos aquellos que creemos en el Hijo de Dios, que todo aquel que mira a Cristo, que mira al Hijo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de la muerte a la vida. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Es por gracia, no es por obras y no es por méritos propios. Y para si alguno se le complica esta explicación de nuestro Señor Jesús, la parte 3 de esta exposición es una amplia explicación. Jesús se toma el tiempo porque hay un remanente dentro de esos 20,000 personas que sí van a creer o que están creyendo. Vean ahí en sus Biblias, versículo número 44.
verso número 44. Aquí viene la explicación y es donde nosotros, hermanos, encontramos el por qué necesitamos de la gracia de Dios. Verso número 44 al verso número 46, nosotros podemos identificar la incapacidad moral del hombre para venir a Cristo por sus propias fuerzas, la incapacidad del hombre para desear a Cristo por sus propias fuerzas, la incapacidad moral del hombre para buscar al Dios verdadero. Jesús va a explicar en el verso número 44, ninguno, dice Jesús, ninguno. Ya ha explicado, va a haber un remanente de creyentes verdaderos. Los que creen, los que acepten el maná que baja del cielo. Va a haber unos. Ustedes no creen, es demasiado. Hay mucha evidencia. Mi predicación es clara, yo soy el pan del cielo. Pero ¿por qué ustedes no creen? Y Jesús les va a explicar la condición del ser humano. Ninguno puede venir a mí, o sea, a Cristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es la razón que nosotros vemos en la palabra de Dios, porque es necesaria la intervención de la gracia de Dios. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, cuando nosotros oramos por nuestros vecinos, nosotros oramos que tu gracia los alcance como a mí me alcanzó, porque no hay nada de diferencia entre el que cree y en el que no cree. La única diferencia la hace la bondad y la gracia inmerecida de Dios. No hay por qué jactarse delante, pues, de su presencia. Verso 44, ninguno puede venir a mí, y la palabra ninguno significa ninguno. No hay justo ni aún uno, Romanos 3. No hay quien entienda las cosas espirituales. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el verso 45, verso número 45, está citando Jesús a los profetas. Escrito está en los profetas. Y esta parte, hermanos, nos recuerda que en el Antiguo Testamento se hablaba de un mejor pacto. Un pacto con mejores promesas, un pacto de gracia, un pacto incondicional. Dice el verso número 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, o sea Jesús, éste ha visto al Padre. Jesús está explicando aquí la impotencia moral del ser humano para venir a Cristo. Efesios capítulo 2, nosotros conocemos lo que dice este texto. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. En otras palabras, se necesita la gracia inmerecida de Dios para con los hombres. Es necesario la gracia de Dios. Todos los que están en Cristo, todos los que están en el nuevo pacto, hermanos, gozan de conocer a Dios. Busquen en sus Biblias Isaías, por favor, Isaías 54. Isaías capítulo número 54. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
y eso es gracia. Isaías 54, versículo número 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Jeremías 31, ahí un poco más adelante, Jeremías capítulo número 31, versículo número 31. He aquí vienen días, los días de la manifestación de Jesús. He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, y esta es la gracia, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Ninguno puede venir a mí si el Padre primeramente no le trajere. Y eso, hermanos y amigos, es la gracia de Dios. Versículo número 47, para ir cerrando, finalizando. Juan capítulo 6, verso número 47. Aquí encontramos una extensión de la declaración del versículo número 35, cuando Jesús se revela como el verdadero maná del desierto, o cuando Él se revela como yo soy el pan de vida. Versículo 47 al 51 es una mayor explicación de esta gran frase de yo soy el pan de vida. Dice el versículo número 47. De cierto os digo, otra vez esta frase tan importante, presten atención, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa comer a Jesús? Significa creer en Jesús. El que come a Jesús, el que bebe su sangre, equivalente, el que cree en Él, tiene vida eterna. O sea, no va a perecer. La comida terrenal no te alcanza para la vida eterna. La comida celestial es suficiente para la vida eterna. Verso 47, esta declaración. El que cree en mí tiene vida eterna. Y esto es importante, hermano, porque es el que cree y tiene. Es segura. El alimento que baja del cielo es absolutamente seguro porque es por gracia. Es un pacto, es pacto incondicional. Tú tienes vida eterna, no por lo que tú hayas hecho o por lo que tú te mantengas haciendo en esta vida, sino por lo que ya Él ha hecho en referencia a la obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos morir en paz, porque ya tenemos vida eterna y nadie la puede tomar, o sea, nadie la puede arrebatar, nadie no las puede quitar si Él nos las ha dado incondicionalmente. Versículo número 48 de esta declaración. Una vez más dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué sucedió con ellos? Murieron. Este es el pan que descendió del cielo para el que de él come. ¿Qué sucede cuando nosotros creemos? ¿Qué sucede cuando nosotros comemos a Jesús? No muera
Versículo número 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué sucede? Beneficios por creer en Jesús. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi cuerpo o mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esta frase, yo daré, nos está hablando de que su glorioso y bendito cuerpo iba a ir a morir en una cruz para cargar y pagar absolutamente todos nuestros pecados. El que come a Jesús, el que come su cuerpo, el que bebe su carne, se garantiza borrón y perdón de todos los pecados, porque Él es el pan del cielo. Él es el que ofrece, el que ofrece vida eterna. Esta es una declaración, es una explicación del versículo número 35. Y si Jesús explica el versículo número 35 desde el 47 al 51, ya es la mejor explicación. No hay más que explicar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es claro el mensaje. Él es el pan de vida, es claro el mensaje, no hay más que explicar. Los padres murieron en el desierto por comer un maná que era perecedero, pero el que desciende del cielo lo come para nunca más morir. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El que cree en el Hijo vive para siempre, y esa promesa es porque Él daría su cuerpo en la cruz. La cruz, hermano, no solamente representa que has sido perdonado tus pecados. La cruz garantiza, o el sacrificio perfecto de Jesús garantiza nuestra entrada a la vida eterna. Son los beneficios de comer a Cristo. Son los beneficios de ser creyente cristiano. Dígame en dónde podemos comparar un beneficio terrenal al beneficio del perdón de nuestros pecados, al beneficio de la vida eterna. Así te sacaras 10 veces el premio mayor de la lotería, no se compara con el perdón de tus pecados y la promesa de la vida eterna. No hay comparación. Los beneficios de creer, los beneficios de comer a Cristo son incomparables, son sumamente valiosos y sobre todo son seguros. Seguros porque no se va a perder ni uno de los beneficios, ninguno. Finalmente, versículo número 52. La incredulidad sigue latente, y con eso terminamos. Dice el verso 52, léalos ahí en sus Biblias. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No entendían, hermanos, que Jesús hablaba de un lenguaje espiritual. Jesús le dijo: de cierto os digo, una vez más, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí hay seguridad. Verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas Jesús dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Pablo dice en 2 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Entiende usted el texto? Es por gracia. Es espiritual el lenguaje. Si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Si usted rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Vamos a terminar, pues, con dos conclusiones. Y las conclusiones nos las va a dar dos audiencias. Audiencias. Son más de 5,000 personas. Aproximadamente el doble, 10,000, 15,000, no lo sabemos. Pero, hermanos, vamos a hacer nuestras conclusiones y también la aplicación para finalizar. Verso 60 al verso 71, existen dos clases de discípulos, los que son verdaderos y los que son también falsos, los que siguen a Jesús por beneficios temporales y los que siguen a Jesús por beneficios eternos, el cual es el perdón de pecados y la vida eterna. Verso 60, solo vamos a leer el texto, dice, al oírlas, o sea, toda esta explicación, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿De qué están hablando ellos? Pues lo que se nos hace un poco difícil de comprender, la condición del ser humano, la gracia de Dios. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre no me lo trajere, yo le voy a resucitar en el día. La gran multitud decía, esto es algo durísimo de creer, durísimo de creer. ¿Cómo es posible que el hijo de María, el hijo de José, se ponga el título de autoridad, al igual que Jehová, que el Padre, el Hijo del Hombre? ¿Cómo es posible que él diga, yo soy ese maná que verdadero, que da vida eterna? Al oír muchos de sus discípulos dijeron, esto es algo de locos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Así que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Pero verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre, otra vez este título, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Era dura la palabra. Era dura la palabra. Jesús hizo un filtro. En este momento separó a los verdaderos discípulos con los falsos. Pero hay otro grupo, versos 67 al 71. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que creían Pedro y los demás? Y nosotros hemos creído y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración, hermanos, que hace Pedro es uno de los fundamentos de la iglesia cristiana. Jesús, el hijo de José, el hijo de María, es el Hijo del Dios viviente. Y en Él descansa nuestra redención, en Él descansa nuestra fe. Y nosotros, dice el verso 69, hemos creído. Verso 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, para finalizar, Jesús es el verdadero pan. Si usted cree en que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que vino a traer redención por causa de sus pecados y por causa del Hijo de Dios, y si usted pone su fe absoluta, lejos de cualquier obra religiosa, usted tiene vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Estas son las palabras de vida eterna. Coman a Jesús, beban su sangre. En sentido figurado, las palabras de vida eterna es: crean en Dios, crean en el que Él ha enviado para morir en una cruz, pagar nuestros pecados y prometernos la vida eterna. O sea, libres de cualquier condenación, libres de juicio. Aplicaciones, pues, y conclusiones. Número 1, las personas deben de seguir a Jesús no por los beneficios terrenales, materiales o temporales. Usted crea en Jesús por los beneficios que trae, y esos son eternos, eternos. No busque a Jesús por beneficios temporales. Segunda conclusión o aplicación: comer su cuerpo, beber su sangre, en otras palabras, comer a Cristo, no debe de ser interpretado en un sentido literal, es un sentido espiritual. Son palabras que nos traen vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios es dura. La condición espiritual del hombre es definida en la Biblia como un hombre que está esclavo, que está ciego y que está muerto y que ama el pecado más que a Dios. Por eso es necesaria la gracia de Dios para poder creer, lejos de cualquier mérito propio. Otra aplicación: nosotros comemos el pan y bebemos de su sangre cuando creemos solo en Cristo y nada más. Cuando nosotros celebramos, hermanos, la cena del Señor o la Santa Cena, recordamos el sacrificio perfecto a nuestro favor, y todo es espiritual. Nos alimentamos espiritualmente. El pan, el vino no se transforman, es espiritual. Y por último, los beneficios de ese pan del cielo, los beneficios de creer en Cristo son enormes, y eso nos motiva a seguir siendo fieles. Y los beneficios enormes que tenemos nosotros por comer el pan, el verdadero maná que baja del cielo, es el perdón de nuestros pecados, es la promesa de la vida eterna, es la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos darte gracias por su palabra. Gracias por tu gracia inmerecida en nosotros, que nos capacitó para no rechazar más el mensaje de este glorioso evangelio, sino creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque si creemos, no es por nuestras cualidades intelectuales, creemos es por tu sola gracia. Creemos gracias a ti, gracias a Dios.
Damos gracias porque nuestro Señor ofreció su cuerpo como sustitución por nuestros pecados. Él fue castigado en una cruz, fue herido, desamparado, cargó el juicio que nosotros merecíamos. Mas sin embargo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y ha prometido un día regresar para juzgar al mundo con justicia. Damos gracias, nuestro Dios, porque hemos sido nosotros librados de esa condenación, de ese juicio. Que los beneficios de creer sigan siendo la mayor motivación en nuestras vidas. Que con gozo corramos la carrera de la vida cristiana, porque en verdad nuestros pecados han sido ya pagados y nos espera después de la muerte un encuentro con nuestro Redentor. Muchas gracias le damos y pedimos, Señor, de tu gracia para aquellos que aún no creen, que usted les permita, los capacite para creer, para que puedan venir en arrepentimiento y fe. Que les ayudes. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.